Para su presentación nacional, el BYD Seal llega a España como un modelo más dentro de la gama BYD. Un modelo que se estaba esperando muchísimo, sobre todo porque es una categoría de berlina muy competitiva, sobre todo ahora a nivel de coches eléctricos. Uno de sus rivales más directos es el aclamado Model 3 de Tesla, pero BYD afirma que este coche puede rivalizar de tú a tú con este modelo y otros de la competencia a día de hoy. Ya en esa presentación mi compañero Alex Moya, que tendréis la tarjeta por aquí, ya desgranó muy bien toda la parte, digamos, de presentación y de prestaciones, datos técnicos de este modelo. Pero en el vídeo de hoy vamos a desgranar un poco más, sobre todo por tener más recorrido y más kilómetros durante estos días y comprobar acabados, la parte de motorización, qué tal va, la autonomía y ver si realmente es lo que nos afirma la marca, que este BYD Seal va a dar mucha guerra en el mercado. Acompáñeme. Bueno, empezamos con el repaso exterior. Aquí encontramos un BYD Seal con un diseño muy deportivo, muy atractivo, donde predominan estas ópticas muy alargadas en formato horizontal con tecnología full LED, y vemos también aquí en la parte baja toda esta zona de LED que va con este negro brillo que también le da un formato muy bonito a la parte lumínica, ¿no? Toda esta zona, un capó que baja muchísimo hasta esta zona donde está el logo de BYD, y obviamente tenemos una matrícula que también está bastante baja porque el coeficiente aerodinámico de este coche está en el 0,22, así que han trabajado muy bien este apartado y se nota en el diseño cómo va con líneas muy puntiagudas, igual en la parte trasera. Aristas, pues bueno, tenemos aquí dos aristas para hacer un poco de línea en este frontal. El paragolpes remata con una zona también, un splitter para aerodinámica, todo en negro brillo. Eso sí, aquí negro brillo hay por todos los lados. También vemos aquí justo en la zona de intermitentes también que va incorporado con unas falsas entradas de aire que son en negro brillo para darle continuidad y darle esta línea a la óptica delantera. Así que bueno, tenemos un diseño muy atractivo. Pasando un poco al lateral, ya empezamos a ver cómo el coche va ganando un estilo muy particular, pero firmado por BYD Design. Vemos estas llantas que son específicas para este modelo, con una medida de 19 pulgadas y unas gomas 235/45 de perfil. Por supuesto, todo buscando la mejora aerodinámica. Eso sí, vemos que son plásticos con un buen acabado. Y vemos este detalle también en negro brillo con la firma de BYD Design. Y ya pasamos a el lateral en completo, notando que hay aristas marcadas en lo que son los pasos de rueda, y los pasos también van marcados por todas estas zonas bajas de los faldones que sí van en negro brillo, y podemos notar como hay aquí un pequeño corte a la parte de la puerta trasera para darle un aspecto muy deportivo y diferente a este lateral. Y todo esto, si miramos también las líneas de tensión en el lateral, vemos que la aleta delantera baja muy sutil desde el capó, pero aquí sí nace una línea en este elemento negro que os he comentado de la aleta, va por toda la puerta y aquí justamente se va desvaneciendo en la puerta trasera. Aquí notamos un detalle de los coches eléctricos, manetas súper enrasadas, no se nota para nada obviamente dónde están por este corte, y si pulsamos para abrirlo ya automáticamente las manetas se nos abre para poder abrir nuestra puerta. También lleva aquí la firma BYD, mucho detalle que se nota que el coche está bien elaborado. Aquí en la parte trasera sí que ya encontramos en la parte del tercer volumen esta zona donde sí hay una parte de cristal y una parte también en negro brillo en plástico para darle terminación a esta zona. Mucho negro brillo, hay gente que no es muy fan de esta moda del negro brillo, pero sustituye a los cromados donde también había muchos detractores en su día, así que o decidís por cuál va a ir, pero es que las marcas también no pueden hacer más, por lo visto.
Aquí en este caso llevamos todo un techo panorámico que cubre toda la parte del techo, muere justo aquí y aquí nace ya lo que es la luneta trasera, que tiene una caída, como veis, del tercer volumen con un aire bastante coupé. Vamos a ver la trasera. Ya estamos con la trasera y aquí notamos también una caída coupé en este tercer volumen, donde obviamente la marca trabaja mucho la parte aerodinámica. Vemos también que no llevamos ningún tipo de alerón. Quizás en un futuro BYD se plantee dar a lo mejor estas versiones con algún carácter más deportivo, con alguna versión que ellos denominarán seguramente para darle aspectos deportivos. Pero yo en estos coches le veo, vamos, súper necesario tener unas versiones deportivas, quizás para darle ese aspecto más cañero, que al menos a mí me encanta. Dicho esto, vemos estos pilotos traseros que tienen también un formato LED muy bonito y que abarcan toda esta zona, se pone mucho más delgado en toda esta zona central. Como detalle ya característico de la marca, donde suelen tener aquí las letras Build Your Dreams en la parte central, en este SEAL desaparece este formato. Sí que mantienen el BYD y el modelo en este lateral SEAL a secas. Todo lo demás, la chapa súper limpia, no hay más elementos ni líneas de corte exageradas, entre comillas, porque ya el propio diseño en general es bastante exagerado, ¿no? En el buen sentido de la palabra, porque remata justo aquí, en este paragolpes, con un splitter muy deportivo, muy agresivo, con un diseño que es muy propio incluso de un coche meramente deportivo. Así que tiene esta mezcla de coche berlina muy elegante, pero rematan con este diseño. Por eso os he comentado antes lo del formato del alerón, que creo que podría venir muy bien para esta trasera. Una matrícula que va aquí integrada en la zona de este splitter, y tenemos justo aquí la cámara marcha atrás en esta zona y el pequeño pulsador para poder abrir el maletero. Podemos también pausarlo cuando queramos y volverlo a cerrar. Es de accionamiento eléctrico. La luneta, pues tenemos una luneta con un corte más pendiente de un coupé, y que eso nos limitará un poco la visibilidad, y en la parte dinámica os comentaré. Tenemos la tercera luz de freno en esta zona baja, no está en la zona alta, y aquí un pequeño elemento en negro brillo para darle terminación a toda esta zona del cristal que viene desde la parte delantera, techo panorámico, hasta la luneta trasera. Dicho todo esto, vamos a ver el maletero. Bueno, para empezar, el maletero, como os he dicho antes, tenemos el pulsador, es totalmente accionamiento eléctrico. La velocidad se pudiera, a mi humilde opinión, mejorar, pero aquí encontramos buenos acabados. Hay tela en todo lo que es la cubierta del portón, donde justamente empalma con toda esta zona engomada, y ya encontramos un maletero de unos 400 litros. Tenemos un doble fondo que nos permite tener, por ejemplo, los cables o todo el tema de seguridad allí aparte, y bueno, ganar como esta profundidad, como veis, que es lo típico en este tipo de carrocerías de 3 volúmenes, que no tenemos una boca de carga tan generosa como en coches de carrocería de corte familiar. En este caso tenemos este tipo de maletero. Una altura que puede ser algo justilla según qué tipo de objetos llevemos aquí, maletas, cajas, es lo que nos puede limitar, pero como veis tenemos mucha profundidad y buenos acabados. Aquí una pequeña redecilla en este lateral y el equipo de in-audio que va aquí incorporado con un subwoofer en este lateral. Que si dentro hay un subwoofer o no, no lo sé, pero eso sí, suena muy bien. Así que bueno, va todo cubierto, lo que son los brazos del portón también va cubierto en plástico para evitar todo lo que es la zona en sí del maletero, ver chapa viva, pero sí que ya luego ves todo lo que va por fuera de las gomas ya en el color de la chapa. En este caso tenemos aquí pulsador para cerrar y cerrar con llave o cerrar el portón sin más. Le damos, como veis, la velocidad para el tamaño del portón me parece que pudiese estar un poquitín mejor, así que nada, vámonos para adentro. Antes de ir para las plazas traseras, se me ha olvidado comentar que tenemos justo aquí en el portón delantero, el capó, un pequeño fraletero donde podremos también alojar cualquier tipo de cables o cosillas con estos 53 litros de capacidad. Un espacio que, debido a la configuración de un coche eléctrico, permite a las marcas ofrecer otra alternativa sumando a los litros del maletero. Así que podremos distribuir un poco nuestros elementos dentro del coche. Así que muy bien por ello. Vámonos ahora sí adentro.
Vamos a ver las plazas traseras, buen acceso en cuanto a la puerta y yo mido 1,77. Tenemos muy buen acceso, cerramos, buen ajuste, se nota cuando se cierra la puerta que hay un buen ajuste y aquí me encuentro con un coche que me sorprende porque por fuera tiene unas dimensiones de 4,80 de largo y que te da una insinuación de coche, bueno, dentro de la categoría, bastante contenido, ¿no? Pero ya luego dentro te das cuenta que lo han logrado optimizar muchísimo. Como veis, más de 5 dedos de separación a las rodillas y eso que llevo mi asiento en puesto de conducción de seguridad. Todo con buen remate, buenos materiales, todo muy bien rematado, no se ve chapa el color de la carrocería ni nada, todo bien rematado. Si hay algunos elementos en plástico que tienen un tono, bueno, llevándolo entre los colores platas oscuros y brillantes, es lo que quiere transmitir este diseño fluido dentro de este coche, toques marinos, bueno, tiene un diseño, ¿no? Y eso, bueno, es diferente, que eso se agradece a día de hoy notar este tipo de diseños rompedores, ¿no? Las manetas van aquí en este formato, donde también integran todo el sistema DIN audio. Aquí vemos también alcántara, vemos piel en la zona de los brazos y huecos portaobjetos también aquí, que bueno, portabotellas en las puertas. La banqueta muy elegante, con muy buen confort, buen mullido, vamos incluso bien anclados, nos sujeta muy bien las lumbares. La verdad es que me gusta, está bien optimizado. Tenemos aquí nuestro amigo reposabrazos, que lleva 2 portabebidas y obviamente es un 5 plazas. Vamos a ver cómo nos va en la plaza central. En la plaza central pues ya notamos un poco más alto, el mullido eleva un poco más y al llevar este reposabrazos nos complica un poco lo que es el confort, ya que la dureza ya nos hará pensar si ir o no en esta plaza central. La verdad es que te puedes apañar, eso sí, porque aquí vamos rozando un poquitín con las rodillas, pero no hay mayor problema porque los asientos son mullidos y no nos va a molestar en exceso. Podemos juntar las piernas, no veo mayor problema, el suelo es totalmente raso, así que sin ningún problema. En cuanto a la consola central, tenemos 2 salidas de clima, eso sí, no llevamos regulación de temperatura ni de caudal ni nada, únicamente las salidas. Y aquí una pequeña tapa con 2 puertos USB para conectividad. En los respaldos traseros sí que llevamos bolsillos de diferentes tamaños para guardar revistas, objetos, móviles, está muy bien. Y no os preocupéis porque para las familias tenemos anclajes Isofix con canaleta y tenemos aquí unas tapas reversibles en goma que facilitan muchísimo el uso de estas banquetas. Unas banquetas también que van firmadas con BYD aquí en la zona alta. Un entramado muy elegante, muy confortable. La verdad es que también me hubiese gustado tener al menos una alternativa para esta versión, que es la más tope de gama, con calefacción en estos asientos traseros. No vendría mal. Pero bueno, ya dicho todo esto, vámonos a las plazas delanteras. Plazas delanteras, vamos a ver el acceso. Aquí el asiento electrónicamente se ajusta para poder acceder con más facilidad. Cerramos la puerta, se nos vuelve a dejar en la posición que hemos configurado pues, anteriormente. Y bueno, aquí vemos un coche que a pesar de esta moda de ir con diseños muy rompedores, muy minimalistas, como uno de sus competidores americanos, aquí BYD busca ese diseño diferente, ese adaptar esta transición a coches eléctricos, que son coches bastante con imagen futurista y obviamente todo llevado a esa línea de océano, de mar, todo con una fluidez. Tenemos pespuntes en azul, todo aquí como el salpicadero hace una simulación de ola. En fin, está muy bien hecho este coche y además mantiene la esencia de un coche tradicional. Cuadro de instrumentos digital en esta zona principal con buena visibilidad y nuestra pantalla principal de infoentretenimiento, que la podremos llevar en formato horizontal como ahora mismo, en formato vertical. Una consola central con esta zona
que podremos llevar objetos aquí un poco más a mano en la parte baja. Toda esta zona con los mandos principales de encendido, palanca de cambio, bueno, selector de marcha, mejor dicho. Aquí toda esta zona para el clima, para las partes rápidas, y aquí las ayudas a la conducción, modo de conducción, y el dial para poder subir y bajar el volumen, y el estacionamiento, freno estacionamiento. Dos portabebidas, esta zona aquí con una consola que podremos llevar incluso cosillas aquí debajo, como estos Kleenex, por ejemplo, y está revestido en una goma símil piel que viene muy bien. También aquí tenemos el sistema por NFC para todo lo que es la conexión de coche, que podemos tener una tarjeta o el mando, como en este caso. Un volante achatado aquí en la zona baja, también piel aquí bien incorporado, se nota buena calidad. Y los mandos aquí, tanto para la parte de sistemas de ayuda a la conducción y todo el sistema multimedia y conectividad con el móvil en este segundo radio derecho. Tenemos los limpias, tenemos aquí también lo que son las luces, los intermitentes en la piña de la dirección, y todo con buen acabado, así como va en la puerta trasera. Aquí en la parte delantera hay continuidad de todo este acabado, tenemos alcántara integrado también en el salpicadero, y la verdad es que se respira muy pero muy buena calidad. Tenemos buenas bandejas en las puertas para botellas y alguna cosilla más, y la guantera, que también va revestida en este gamusado, que le da también un toque de calidad a este interior, y que, bueno, le da buena sensación general, ¿no? Buena dimensión. Aquí llevamos dos zonas para dos móviles de carga inductiva, así que vamos tanto pasajero, acompañante y piloto bien servidos con nuestros móviles, y van aquí justo en esta zona. En cuanto a la pantalla de cuadro de instrumentos, encendemos el coche, nos da la bienvenida tanto en una como en otra. Aquí tenemos toda la información resumida. Vemos aquí lo que es la parte regenerativa, está en estándar ahora mismo, y el modo de conducción Sport. Si elegimos el modo normal, modo eco, se nos va actualizando también lo que es la autonomía, que lo hablaremos en la parte dinámica. Aquí en Sport veis cómo baja también. Y bueno, aquí tenemos la velocidad y lo que son el potenciómetro en esta zona, ¿vale? Odómetro, sistema de batería y hora, ayudas a la conducción en este lateral, con muy buena información, y la verdad es que está bastante bien. Aquí podremos ir ajustando todos los ajustes que necesitemos, podemos incluso mover el clima desde este mando, ¿vale? Aquí podemos cambiar también los modos de visualización. En este modo, digamos que es el modo clásico o el modo simple. Tenemos únicamente esos dos modos, ¿vale? Aquí automáticamente, cuando pasamos a la zona de la pantalla, vemos que tenemos Android Auto ahora activo de manera inalámbrica, muy correcto, pero en este formato del Android Auto solo podemos llevar la pantalla en formato horizontal. Por más que queramos darle el giro, al estar conectado el Android Auto no podremos. Si vamos al sistema BID, ahí sí que podemos seleccionar el modo vertical, ya que todo el sistema se puede ajustar a este formato. Lo podemos hacer desde el botón como desde este botón de la zona del volante. Hi Beide, tengo hambre. ¿A cuál de estos lugares desea ir? Como veis, tiene buena fluidez. Hi Beide, No escuché. Intente decir el número de lista. cancelar. Hi Beide, tengo frío. Muy bien. La temperatura se ha aumentado en 1 grados. Como veis, es bastante fluido. De momento el inicio de la conexión tiene que ser en inglés con el Hi Beide, pero ya todos los mandos adicionales ya son en español y tiene muy buena fluidez, ¿vale? Aquí tenemos el sistema de clima, que tenemos ionizador también
de la purificación del aire. Aquí podéis ver lo mismo que hemos visto en otros modelos BYD, calefacción y ventilación en los asientos delanteros, calefacción de volante y también calentar el parabrisas y el retrovisor. La verdad es que está muy completo y el sistema va bastante fluido, como veis. ¿Vale? Tenemos aquí los accesos rápidos, ¿vale? La verdad es que está muy bien este BYD Seal a nivel tecnológico y de usabilidad general. Así que nada, ya tenemos el coche encendido, vamos a darle marcha por completo y vamos a ver qué tal va en la carretera. Acompáñenme. Bueno amigos, ya vamos al volante de este BYD Seal, una berlina que, bueno, ofrece unas características muy deportivas a nivel de diseño, muy arriesgadas. Tenemos un coeficiente aerodinámico de 0,22, con lo cual esto no es ninguna coincidencia el diseño tan trabajado que tiene este coche. Obviamente, por ser coche eléctrico, tienen que trabajarlo mucho más, ¿no? Por ende, estamos con la versión all-wheel drive, la versión tope de gama. Tenemos una versión con únicamente propulsión y en esta versión que estamos probando es la de 530 caballos y 670 Nm par. Eso sí, va combinado, al ser all-wheel drive, con dos motores, un motor en el eje delantero de 218 caballos y un motor en el eje trasero con 313 caballos. Esta combinación aporta los 530 caballos. Una caja de monovelocidad, única velocidad eléctrica, que bueno, aporta todo este desempeño de un coche ya con concepto de hacer kilómetros. ¿Y por qué digo concepto? Porque con la batería que tenemos de litio ferrofosfato, de la Blade Battery de BYD, que ya en otros vídeos hemos hablado también un poco de ello, es una batería de 82,5 kWh que nos homologa la marca una media de 530 kilómetros de autonomía general. Y eso es lo que hablaremos también en el día de hoy, en este vídeo, para ver un poco si esta autonomía es bastante cercana, si es real o no. La puesta de conducción de este coche es muy buena. Lo que es el mando, el volante, todo con muy buen revestimiento, buena ubicación de los elementos. La pantalla, como habéis visto, se gira únicamente si llevamos el sistema del coche activo. Si vamos al Android Auto, en mi caso que tengo Android, ya el sistema únicamente puede ir en este formato. Así lo lleves en vertical, cuando elijas Android Auto él va a estar siempre en horizontal. Y en cuanto a la visibilidad, tenemos una buena visibilidad por los espejos exteriores y la luneta interior, tenemos una caída muy pronunciada de esa luneta y obviamente tenemos un travesaño que nos limita, ¿no?, esa parte de visibilidad. Aún así tenemos visibilidad más que correcta y podremos hacer una conducción muy segura. Segura porque tenemos un sistema ADAS muy completo en este coche. Está con reconocimiento de señal, control de carril, vibración en el volante, en fin, una cantidad de equipamiento ya obligatorio por la normativa, y este Seal ya lo trae de serie. No olvidemos que tenemos una prueba ya de toma de contacto también con mi compañero Alex cuando fue a la presentación nacional. Ahí hablamos también un poco más de las partes técnicas y fichas técnicas del coche, pero aquí quiero hablar de todos estos días, estos 800 kilómetros, casi 900 de recorridos durante estos días con este coche, porque tenemos modos de conducción donde el coche podemos llevarlo en modo eco, modo sport o modo normal. En modo eco el coche automáticamente reduce muchísimo y ganamos un margen de unos 25 kilómetros de autonomía. O sea, en cada cambio de modos de conducción baja esa autonomía porque él ya predice un poco ese aspecto, ¿no? Hay marcas que sí es cierto que cambias los modos y no baja, pero luego sí notas como el coche baja también en autonomía a posteriori. Entonces digamos que es más agresivo. Ya lo pones en modo sport, se nota cómo va bajando. En cambio aquí se mantiene muy bien en el rango que va marcando, pero si cambias el modo ya te alerta de que vas a tener o menos consumo o más consumo, como es el caso del modo sport. En el modo sport ya tenemos un coche que ofrece muy buena dinámica, buena pegada, unas suspensiones que absorben muy bien
tiene un buen trazado, es muy confortable, pero tiene ese toque de dureza necesario para sentir un coche incluso hasta divertido. Tenemos una pegada buena, está dosificada, ya no es esa pegada tan exagerada de que nos pegaba en el asiento de un coche eléctrico. Está dosificado y obviamente en cada modo de conducción lo vas a notar diferente, pero en el modo Sport, que te esperas una conducción totalmente bestia, pues no, aquí notas como el coche automáticamente, vamos, lo va dosificando. La frenada, tenemos ese toque regenerativo, como es de esperar, pero sí que me ha dejado esa sensación de tacto normal, ¿no? Un tacto común de freno de toda la vida, ¿no? Así que está muy bien realizado este conjunto de frenos. No hemos notado fatiga en exceso. Sí hay un recorrido bastante largo, porque obviamente hay una transición entre la parte eléctrica para regenerar y eso, hasta llegar a esa frenada contundente de la mordida que sí necesita el coche. Entonces hay un recorrido, pero lo que te da la sensación de ayuda eléctrica no la sientes. Si tenemos el recorrido, más no hay una sensación de que no tengas freno, ¿no? Y que es todo lo contrario. En estos casos, la parte regenerativa ayuda a cargar rápidamente la batería o mantenerla, pero aquí en este caso lo tienen muy bien equilibrado, ¿no? Bueno, a nivel de consumos, pues estamos en una media de unos 18 y 20 kilovatios hora en toda nuestra prueba. ¿Se puede bajar? Bueno, relativo, ¿no? Dependiendo del modo que lleves, si vas en modo eco y en modo únicamente urbano, es posible que puedas bajar, ¿no? De esos 18, pero tampoco asumo que sea tanto. Pero como nuestros trayectos, como sabéis, generalmente son autovía, carreteras secundarias, algo de sector de tramos urbanos, pues nos ha dado este consumo combinado, que me parece bastante correcto, hablando de las características del coche y de toda la potencia que con él lleva. A nivel de carga no hemos tenido ningún problema, como ha pasado con algunos BYD en algunos cargadores, dependiendo de la marca o empresa que da la carga. Pues en este caso no hemos tenido ningún problema en este coche, hemos cargado perfectamente, incluso con conexión de casa, no hemos tenido ningún problema con las respectivas tiempos de carga, pero la verdad es que me parece estupendo. Tenemos también una ergonomía general del coche muy buena. La parte también de sistema ADAS, cuando se activa, por ejemplo, la señal de reconocimiento de tráfico, que nos va alertando que a día de hoy ya es algo por normativa europea obligatorio, pues tenemos que entrar en el menú, aquí en la parte del coche, sistema ADAS, reconocimiento de señales de tráfico, y desactivarlo o activarlo. Pero esto lo tendremos que hacer cada vez que entremos al coche, porque ya es una normativa y es obligatorio tenerlo activado. Pero bueno, para uso en este caso de la prueba, para que no esté pitando a lo mejor en cada momento que nos pasemos un poco del límite, pues no tener esta parte ya molestándonos, ¿no?, en el vídeo. Esto, bueno, tenemos mucha información, como veis, muy buena usabilidad de sistema. La verdad es que BYD continúa dando pasos agigantados con sus modelos, porque han hecho muy bien los deberes en general, y obviamente ya cada modelo se nota cómo va apoderándose de cada segmento en el que se va a mover, ¿no? Esos modelos. Me parece un coche muy acertado, una guerra evidente, sobre todo con el modelo americano, el Model 3 de Tesla. Yo sinceramente me parece un coche que rivaliza de tú a tú con ese modelo, sinceramente. Prestaciones podremos discutir una cosa u otra dependiendo de qué versión podamos elegir. En este caso solo tenemos dos, en el Tesla tenemos un poco más de variedad, pero yo sinceramente este coche me parece mucho más acertado por la ergonomía, por ejemplo, un coche más común, más de toda la vida, ¿no?, con las ubicaciones de las cosas, tenemos palanca, en fin, y un coche que se nota la calidad premium de acabados y de ajustes. Que hay cosas que mejorar, como siempre, pero me parece un coche y un modelo muy bien acertado y que va a dar muchas alegrías a la marca aquí en Europa. Vamos a detenernos y os cuento el veredicto final. Bueno, grata sorpresa, este BYD Seal ya en la presentación nacional nos dio ya ese toque de tener ganas de echarle más guante a este modelo, y la verdad es que no ha defraudado.
Tesla, y lo nombro porque es una marca que ha marcado unas pautas a nivel de coche eléctrico, donde mucha gente solo ve a Tesla como un referente del coche eléctrico, pero señores, cuidado, no nos volvamos con temas marquitis, porque hay muchos otros modelos que pueden rivalizar, vamos, muy fuertemente con esos modelos, sobre todo a nivel de acabados, y uno de ellos es este BYD Seal. Tenerlo muy en cuenta porque se nota muy buen diseño, muy buen acabado en cuanto a materiales, ajustes y combinaciones que hacen de este coche una clara alternativa. A nivel de autonomía y de comportamiento dinámico no tiene nada que envidiarle. Sí es verdad que dependiendo de las versiones podamos tener autonomías un poco más cortas con respecto al Model 3, pero que yo digo que puedes adaptarte muy bien a esos modelos. Igual estos 500 kilómetros aproximados de autonomía, 530, 540, depende del uso que le des y tu conducción, puedes hacer muy buen uso de estos 85 kilovatios hora que tiene este grandioso Seal. Un coche con mucha potencia, va muy bien combinado, tiene una buena dosificación en general y a mí me parece un productazo. Así que enhorabuena una vez más a BYD, de verdad, porque están cada vez haciendo una amplia gama de productos que, señores, es de aplaudir. Se nota cuando es una marca que no está recién aterrizada aquí, que además recién lanzada a nivel mundial, sino que es una marca que se ve que tiene mucha trayectoria detrás y ha querido llegar aquí a España con buen nivel de deberes hechos. Así que nada, yo creo que lo único que les queda es purificar un poco más y adaptarlo a este continente el tema de los nombres y bueno, purificarlo un poco más. En este caso el Seal no está del todo mal. Agradecemos a BYD España la sesión de este maravilloso Seal y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, dejarnos vuestro like si os ha gustado. No olvidéis, aquí también tenéis el botón de unirse al garaje de Supermotor por una módica suma de 2,99, donde tendréis acceso a chats privados, información, adelanto de los vídeos que vamos publicando, así que tendréis un trato mucho más exclusivo dentro de nuestro canal y te podrás dar de baja cuando quieras. Y también nuestra página web, donde tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y de motos, además de la actualidad del motor, en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.